Buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Saludos desde Uruguay. Tenemos una presentación muy linda. Mi nombre es Eduardo Capeluto, CEO de Wall Street Easy. Voy a estar presentando con Edgar Ochoa, director de macroeconomía y estrategia global de la empresa. Vamos a esperar unos 2, 3 minuticos más a que se sumen los latinos puntuales y arrancamos con la presentación. Si quieren saludar por el chat y contarme de dónde se están logueando, así conocemos los puntos geográficos donde están, sería fabuloso. Así le damos unos minuticos a nuestros amigos puntuales que se sumen. Y arrancamos a las I5. Abrir el chat por acá. Chévere. José de Argentina, buenas noches. Gracias por unirte a la sesión. Está Rosa de Chile, bienvenida. Excelente. Ya ahí está Jennifer por el chat escribiendo. Cualquier consulta que tengan se la pueden hacer a Jennifer, que está a la orden y va a estar pendiente de cualquier duda que esté surgiendo a lo largo de la presentación. Esperamos un minutico más. Vamos a poner aquí a Edgar como co-host de la presentación. Edgar, avísame si recibiste la invitación. Chévere. Esperamos que Edgar cargue. Y en 2 minuticos arrancamos para arrancar puntual. Bien. A ver que se siguen sumando. A ver. Ok. Bueno, queda un minuto más. Veo que siguen entrando personas. Y arrancamos con la presentación que tenemos para ustedes, que está realmente llena de información, llena de data, que la idea es justamente tratar de entretenerlos por una hora y que aprendamos algo interesante en esta hora, sobre todo cómo manejar nuestras inversiones, cómo manejar el ruido del mercado, poner eso en una licuadora para poder salir airosos y no salir golpeados con las crisis que pasan todo el tiempo a lo largo de la historia, sobre todo con tensiones geopolíticas, que va a ser el tema puntual de hoy. Bueno, ya faltan pocos segundos para arrancar. Edgar, si quieres decir unas palabras antes de que yo arranque. Bueno, la verdad que lo que está pasando en Ucrania es triste. Eh, un tema de verdad que muy difícil lo que está sucediendo, lo que está pasando. Estas son cosas que se superan y es algo que el que tiende a ser optimista en estas situaciones es el que tiende mejor tener retornos en la bolsa. Así que por eso queríamos hacer esta presentación, para que nos pudiéramos entender qué tan grave es, qué puede suceder y lo más importante, de qué manera ustedes pueden posicionar sus portafolios para este tipo de... Chévere, vamos entonces a arrancar con la presentación. Vamos a compartirla. Ahí debería estar cargando. Ya va que no está pensando por alguna razón.
Ok, ahí debería estar. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Arrancamos con la presentación. Invasión a Ucrania. Los dos puntos importantes que queremos hoy destacar es impacto y oportunidad. Eso es todo lo que queremos saber, que obviamente se compone en una cantidad de información que se desborda de la guerra, o sea que no podemos abordar todos, pero vamos a tratar de atacar un poco la historia, vamos a tratar de entender cuáles son las ramificaciones principales que se despliegan de esta guerra, y lo que nos realmente compete a nosotros es cómo tomar ventaja, cómo tomar partido de estas tensiones geopolíticas. Bien. Entonces, antes de arrancar, tenemos que hacer una advertencia para ser, en inglés se dice compliant, respetar la ley americana, y destacar que Wall Street Easy es una editora financiera que no aboga por la compra-venta de ninguna inversión o activos. ¿Okay? Los potenciales inversores deben reconocer que los mercados de inversión tienen riesgos inherentes y que nuestro rendimiento pasado no asegura ni garantiza los mismos resultados a futuro. Ahí tienen básicamente la lámina que la pueden leer. Voy a continuar. Entonces, ¿cuál es el problema principal de los inversores a nivel global? Bueno, el problema fundamental es que tradear solo es difícil. Hay tanto ruido en el mercado, hay tantos factores en movimiento que es muy difícil uno solo poder controlar todo lo que está ocurriendo. Entonces, por eso quisimos hacer este webinar para justamente tratar de abordar los dos puntos que tenían a los analistas más preocupados este mes. ¿Okay? ¿Cuál es el primero? El conflicto entre Rusia y Ucrania. 44% de los entrevistados, que son expertos en la bolsa, estaban extremadamente preocupados por lo que se llama riesgo de cola entre el conflicto entre Ucrania y Rusia, que es el tema focal del día de hoy, y la segunda parte o la segunda pata de la encuesta, que es recesión global, que es la que está de puesto número 2. Esos son los dos puntos focales que vamos a abordar. También tenemos en el panorama inflación. Está todo el mundo nervioso porque la inflación está subiendo mucho. Está todo el mundo nervioso porque los bancos centrales están subiendo las tasas, Inglaterra, Estados Unidos principalmente. Ese tono que se llama tono halcón, ¿cuál es el impacto? Y bueno, más abajo está, ya COVID pasó básicamente a penúltimo en la tabla. Entonces vamos a enfocarnos en lo que ahorita es bastante relevante. Ahora bien, hay tantos titulares que generan pánico, como el que está en pantalla. Advertencia, se viene una recesión, se invirtió la curva. Bueno, lamentablemente este es un lenguaje básico para los inversores expertos, pero es un lenguaje experto para los inversores básicos, para los que están empezando, para los que son individuales, y generalmente suele generar pánico. ¿Y qué hace el pánico? El pánico hace que el termómetro de miedo suba, porque el pánico es orgánico. Yo me asusto y vendo. Después de que yo vendí, veo que la bolsa cayó y viene el siguiente y vende. Y es una escalerita que empieza a subir, mejor dicho, una pelota de nieve que empieza a crecer a medida que va bajando de la montaña, y al final se arma toda una avalancha. Y aquí vemos en pantalla lo que se conoce como el termómetro de miedo, ¿okay? Que tiene las siglas V y X. Este termómetro de miedo, fíjense cómo desde, yo diría, la segunda semana de febrero, tiene un salto importante, tienen 2 días consecutivos fuertes. Después aquí estaba anunciando los medios que las tropas rusas se están acercando a la frontera de Ucrania. Después aquí viene una noticia donde dicen que las tropas rusas están retrocediendo, que solamente es un simulacro. Y después viene el 24 de febrero, donde entra con fuerza Rusia al ataque. Después escala el miedo más porque hay un ataque a una planta nuclear en Ucrania. Sigue escalando el miedo porque Estados Unidos considera hacer un embargo al petróleo ruso, con lo cual el petróleo había subido un montón y el mercado estaba muy asustado de que el petróleo continuara escalando. En fin, hoy el miedo colapsa. Entonces, vamos a hablar un poco de cómo aprovechar esta montaña, ¿okay? Que a lo largo que va subiendo es cuando hay que comprar, y
acá que está bajando, también se da la oportunidad para seguir comprando. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Y sumado a eso, tenemos en el panorama algo muy interesante. ¿Ok? Que toda esta data es la data que nosotros le presentamos a los suscriptores a lo largo de todo marzo, a medida que el mercado iba cayendo, nosotros parecíamos locos, que decíamos, señores, hay que aprovechar esta oportunidad para comprar el dip. Veo que varios suscriptores que están con Wall Street Easy están ahorita escuchando la sesión de hoy. Y bueno, teníamos en el panorama uno de los datos más interesantes que pueden ver acá del año 50, desde hace 20 años, 10 años, y en los años del segundo año presidencial, cómo le ha ido a los mercados en marzo y en abril. Y lo que se puede apreciar a priori es que marzo y abril es de la mejor temporada del año para invertir en la bolsa. Entonces, ¿cómo uno pone toda esa información en la licuadora para invertir con confianza? Es más, aquí tenemos una gráfica del 7 de marzo, donde básicamente nosotros le mostramos a los clientes que, bueno, estamos en rojo en enero, en rojo en febrero, en rojo en marzo, tenemos un acumulado de 12.3% abajo, con lo cual dijimos, bueno, esto es una oportunidad para comprar. ¿Por qué? Porque las guerras se compran. Aquí tenemos del año 1940. Cada uno de estos puntos rojos, ¿okay?, fueron guerras, ¿okay?, fueron tensiones geopolíticas. Y todas esas tensiones geopolíticas vemos que esta línea que es acá, el S&P 500, no ha parado de subir. Entonces, esta gráfica la llamamos razones para vender, porque las guerras dan miedo y generalmente se genera una fractura en los mercados, ¿ok? Pero si estudiamos los números en profundidad, vemos que un mes después la bolsa está casi recuperada, ¿ok? El promedio es que un mes después de haber caído, vuelve a estar en 0.4% abajo y la mediana 0.3% arriba, ¿ok? Hoy justamente estamos a un mes de la guerra, ¿ok? Arrancó el 24 de febrero. Un mes después, la bolsa no está recuperada, sino que está por arriba del punto donde estaba hace un mes. Entonces, esa data es muy interesante para tomarla en consideración a lo largo de toda la calle. Y fíjense qué pasa 3 meses después. Suele subir 1.8 y 1.6%. Si agarramos la mediana y el promedio, un 62% de las veces. ¿Okay? Y 6 meses después, suele subir casi 5%. Y un año después, suele subir entre un 12 y un 14%, 83% de las veces. Entonces, ¿por qué le mostramos esto? Porque hay mucha gente que me dice, Eduardo, ya el mercado subió, se acabó el rally. No, señor, ahorita es cuando está empezando. Y qué bonito es saberlo con data. No porque te lo digan, sino porque lo podemos oler, lo podemos tocar, lo podemos respirar. Aquí está la historia de todas las tensiones geopolíticas. No estoy hablando de un evento puntual, sino que estamos hablando de más de 20 episodios donde pasó algo similar. ¿Qué fue lo que pasó con los mercados? Entonces, bueno, aquí tienen la reacción a esas tensiones geopolíticas. Puntualmente, ¿cuánto suele caer cada una de estas tensiones la bolsa? ¿Okay? Y en promedio suelen caer 5%. Con lo cual, nosotros a partir de ese 5% que hicimos en Wall Street, empezamos a recomendar a nuestros clientes, oye, es una buena oportunidad empezar a comprar. Ya dijimos que cayó 13%, o sea que no compramos en el punto perfecto, pero utilizamos la historia para decir, oye, a partir de negativo 5% es un punto interesante para empezar a comprar. Que no quiere decir que estamos comprando el piso, pero estamos comprando en un punto atractivo basado en lo que nos está diciendo la historia. Como ya les dije, la bolsa ya recuperó el punto donde estábamos hace un mes. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que la semana pasada vinieron 4 días seguidos en verde. ¿Qué le dijimos a los clientes? Bueno, señores, no es un evento muy normal, no es muy común. ¿Okay? Los últimos 4 eventos que esto ocurrió, que fue en el año 70, en el año 74, en el año 82, en el año 2020, ¿okay?, que subió 12, 12, 10, 7.4% acumulado. En nuestro caso subió 6.9% acumulado. ¿Qué suele pasar un mes después? Bueno, un mes después suele subir. 3 meses después también. Y 6 meses después y 12 meses después
Bueno, la subida es abismal. ¿Ok? Entonces, ¿qué le transmitimos a nuestros clientes? Bueno, esto es una oportunidad para seguir comprando. No se acabó el rally. Entonces, con ese preámbulo, le quiero pasar la palabra a Edgar, el economista de la empresa, que también es aficionado de todo lo que es tendencia geopolítica. Edgar no ha dormido desde el 24 de febrero, porque todos los días dice, bueno, me tengo que acostar cuando amanezca en Ucrania, ¿ok? Para saber que no han tomado todavía posesión de Kiev. Entonces, con eso le paso la palabra a Edgar. Edgar, bienvenido y tienes el micrófono para empezar con el tema principal de la sesión de hoy, que es economía, el impacto de la economía de esta invasión. Adelante, Edgar. Bueno, muy buenas noches a todos. Y lo que dice Eduardo es verídico. Yo todas las noches, por lo menos la primera semana, me acosté por lo menos a las 2 de la mañana, que era cuando salía el sol en Kiev, ¿no? Porque se decía que era inminente la caída de Kiev. Y bueno, miren dónde estamos. Casi ya oficialmente pasó el mes, la guerra. Así que, eh, digamos que siempre me apasionó todo lo relacionado con la, eh, con la economía y con la política, así que en esta ocasión las dos se mezclaron. Así que bueno, yo quería comenzar hablando por la inflación, porque la inflación para los que están en Estados Unidos está siendo la principal preocupación y realmente no hay ningún indicio de que vayamos a ver alguna baja en la inflación todavía. Y la inflación, antes de hablar un poco del material, les comento que la inflación es algo que sobre todo afecta a las personas de escasos recursos, ¿no? Porque generalmente el que tiene un poco más de recursos tiene ahorros que lo ayudan a pasar esos tiempos inflacionarios, pero el que no tiene realmente tiene que empezar a consumir menos, tiene que elegir qué deja de comprar y qué deja de comer. Así que por eso creo que la Reserva Federal está siendo un poco más, eh, todavía no está siendo más agresiva, pero nos está diciendo que lo va a hacer. Así que creo que va por ahí un poco la situación. Bueno, la inflación se disparó en octubre a niveles no vistos desde el año 90. Al cierre de marzo, o al cierre de febrero, perdón, ya estábamos en niveles del año 87. Así que una inflación bastante atípica en los Estados Unidos. Y bueno, si bien fue generalizada, algunos factores notables fueron el costo de energía, nivel más alto desde el 2005, precios de automóviles, nivel más alto desde el año 75, costo de salir a comer, escalando. Y bueno, energía, esta data es antes de Ucrania. Probablemente la energía va a estar muchísimo peor el mes que viene y el mes siguiente, dependiendo obviamente del clima, que es un factor importante. Y el precio de los automóviles también depende muchísimo básicamente de si hay semiconductores, ¿no? Que han estado escasos. Y realmente este es el problema con esta inflación. En muchos casos está siendo causada porque falta algún componente de los productos, ¿no? Entonces hace que todo se retrase, todo salga más caro. Las casas, por ejemplo, hay un retraso de entre 8 y 10 semanas en las entregas porque no hay puertas. A mí me pareció impresionante este dato. No hay puertas, no hay ventanas, hace que todo se retrase y hace que los precios suban porque los constructores se desesperan y empiezan a subir los precios y empiezan a comprar a precios más altos, igual con los semiconductores. O sea, esta es una inflación causada en cierta forma por el coronavirus que de paso ahora empeora con todo el tema en Ucrania. Bueno, acá vemos ya la inflación un poquito más digerida para que podamos ver dónde están los peores ítems, las peores segmentos. Y bueno, carne, uno de los que más, digamos, está pesando. Ahí pueden haber hoteles, gasolina, tipos de lavandería, gas natural, autos, tocineta, muebles, alquiler de autos, huevos. O sea, básicamente todo lo que nosotros consumimos durante el año está subiendo fuerte. Todo lo que, digamos, la gente necesita en su casa está subiendo fuerte. Es algo que no había visto Estados Unidos hace más de 30 años. Así que una situación muy compleja. Y yo aprovecho y les digo que si tienen alguna pregunta,
vayan mandándola para que se las vamos contestando en vivo para no esperar al final. Y bueno, este es el índice de precio para los consumidores urbanos, restando alimentos y energía. Fíjense cómo, digamos que, bueno, por acá la ven en azul, no se ve tan grave, ¿no? Pero si metemos en esa ecuación índice de precio al consumidor con todos los productos, o sea, incluyendo energía y alimentación, ahí sí vemos cómo es una inflación bastante fuerte. Así que una situación dificilísima y una situación donde no hay donde esconderse. Y esto es lo que queríamos mostrar con ese gráfico. En todos los sentidos es una inflación histórica. Así que bueno, lamentablemente va a hablar un poco más, pero bueno, ya vamos a hablar un poco más de los detalles. Buenísimo. Bueno, otra cosa que estábamos viendo que nos preocupa, a mí particularmente esto es lo que más me preocupa de la situación. Las casas han subido a unos niveles estratosféricos, básicamente en todos lados, pero sobre todo en lugares como Texas, como Florida. Y mientras sube la inflación, o la inflación no, perdón, mientras sube el costo de las casas, las rentas es lo siguiente a subir. En el promedio de todo Estados Unidos, en este momento apenas ha subido 3% las rentas, pero ya escuchamos gente en Florida, escuchamos gente en Texas comentando, me subieron la renta 20%, me subieron la renta 25%, 30%, y seguramente este número que vendría a ser acá, las rentas, va a seguir subiendo y para mí esa es la inflación que es más duradera, que es más difícil de combatir, porque bueno, la gente firma contratos, es muy probable que el precio de esa propiedad no vuelva a bajar en renta, por lo menos, al menos que sea una situación de recesión. Y esa es una inflación que va a ser duradera, esa es una inflación que va a ser mucho más difícil de combatir. ¿Por qué? Porque va a significar que la Reserva Federal tiene que bajar el precio de esas propiedades. Y la manera que lo hace es con tasas de interés. Y las tasas de interés nos afectan a todos. Aunque no esté comprando una casa, si sube la tasa de interés, me va a subir la tasa de interés de la tarjeta de crédito, me va a subir la tasa de interés para el que va a estudiar, va a subir la tasa de interés para el que se quiere comprar un auto. O sea que no hay manera de escapar cuando se inician este tipo de ciclos inflacionarios en la economía. Y por eso es importante que la Reserva Federal actúe rápido. Bueno, yo igual lo que me gusta comentar, porque mucha gente dice, bueno, capaz que esto nos puede llevar a una recesión en los Estados Unidos. Sí, pudiera. Esa es una de los temores que tienen los analistas. Pero sin embargo, casi el 70% de la economía de Estados Unidos es el consumo. Y el consumo realmente ha venido muy fuerte. Así que nosotros particularmente no es algo que nos haga tener miedo ni nada que ver. ¿Por qué? Porque no solo hay consumo fuerte, sino que de paso con todas las ayudas que se dieron durante el coronavirus, la gente ahorró, hay unos ahorros importantes en la mayoría de los casos, ¿no? Así que seguramente que por un tiempo parte del consumo va a ser subsidiado por esos ahorros. ¿Y por qué este gráfico es importantísimo? Porque bueno, con lo que está pasando en Ucrania, mucha gente dice, bueno, capaz que Estados Unidos se va a recesión por culpa de Ucrania y por culpa de Rusia y por culpa de Europa. Bueno, volvemos acá. Acá en el gráfico, en la parte celeste, pueden ver de que mientras el consumidor esté bien, el resto de la economía va a seguir bien. Así que ese realmente es nuestro punto de preocupación y lo que vamos a estar viendo. Y bueno, en los últimos meses, ya con la presión que se está teniendo, capaz que la Reserva Federal no ha subido tasas todavía, la subió una vez, pero ya hemos visto otros medidores de presión financiera que ya empiezan a dar señales de que hay otras cosas sucediendo, por ejemplo, las tasas de hipoteca superando el 4%,
Así que digamos que ya hay otras señales de que el consumidor poco a poco está teniendo problemas. Pero hay algo muy interesante que no pasaba desde hace mucho tiempo. Los gastos capitales, que sería básicamente los gastos de las empresas para expandir producción, para básicamente expandir su negocio, están creciendo en unos niveles increíbles, ¿no? Más del 25% de crecimiento en 2021. Esto es muy importante porque implica de que las empresas esperan de que el consumo americano siga siendo fuerte en los próximos años. Esto es muy importante porque durante todo el ciclo desde el 2009 hasta el 2020, la principal queja de la mayoría de los economistas es ¿por qué todavía no vemos un gasto importante por parte de las empresas para expandirse, ¿no? Porque el consumidor siempre ha estado bien, pero ¿por qué no hay más gasto en expandir la producción? Bueno, finalmente, eso que tanto se esperaba llegó, y eso es algo que debería también ayudar a que tome el timón y que veamos que esto también ayuda a que la economía no baje de velocidad. Nosotros consideramos de que es muy probable que mientras el consumidor entre a unos niveles de gasto normal, esto continúa al alza. Y de hecho, si ponemos acá a corto plazo, el gráfico anterior iba a los 80, este va al 2012, fíjense cómo el gasto actual, el crecimiento en el consumo actual está más cercano a los promedios históricos de los últimos 10 años. O sea, y en realidad estamos un poco por encima. O sea, aquí estamos teniendo dos variables al mismo tiempo, gasto capital y consumidor fuerte. Y esto es algo que es muy positivo para la economía. Por más de que la Reserva Federal suba tasas, por más de que se complique un poco la situación financiera, implica que la economía va a seguir realmente y va a llegar a buen camino a pesar de todo lo que está sucediendo. Y bueno, esto nos lleva a ver qué opinan, en este caso es la consultora Market, de cuál va a ser el PIB de las distintas partes del mundo. Y fíjense cómo para el 2021, bueno, para el 2022, Estados Unidos, junto a China continental, es básicamente uno de los que más se espera que crezca. 2023, en teoría, la eurozona va a agarrar un papel más protagónico cuando pase, en teoría, obviamente, todo lo que está pasando en Ucrania. Pero bueno, ¿qué me dice esto? Para este 2022, ¿dónde quiero estar posicionado? Estados Unidos. Porque mucha gente también nos pregunta, ¿deberíamos comprar Europa? Eventualmente va a ser el momento de comprar Europa, pero ya sabemos que la situación es buena en este momento en Estados Unidos. En Europa, no tanto, y sabemos que, y eso lo vamos a hablar más adelante, pero sabemos que Europa está un poco expuesto a la energía por parte de Rusia. Así que algo a tener en cuenta. Bueno, y les comentaba que íbamos a hablar un poco del tema del gas ruso y el petróleo ruso. Fíjense cómo la Unión Europea está 30% expuesta a ese gas ruso. Hay países como Finlandia que están casi al 90% de exposición. Hay países como Alemania que están un 40%, piensa Italia un 20%, Francia un 18%. O sea, Rusia, digamos que ha sido el proveedor de energía de la Unión Europea por mucho tiempo, y esto llevó a que, de hecho, Europa se descuidara. ¿Por qué? Porque Europa en algún momento produjo gas natural, y de paso, en algún momento Europa tenía muchas plantas nucleares que las fueron cerrando y prefirieron confiar en Rusia que seguir invirtiendo en energía nuclear, por ejemplo. Y eso nos trae a esta situación en la cual dependemos de que la situación se arregle para que los precios de la energía bajen en Europa. Y en Europa sí están haciendo un efecto importante en el bolsillo del europeo. Ya sabemos que el consumo en Europa en este 2022 no va a ser el mismo. ¿Y por qué no va a ser el mismo? Porque, bueno, fíjense cómo el petróleo sube sin parar. Eso sí, lo positivo de todo esto es que llegamos a 135%, ya pasé, $135 por barril, perdón, y a partir de ahí comenzó a caer. Pero bueno, para que el efecto de Rusia sobre el resto de las economías sea temporal, es importante que este petróleo empiece a bajar, de que el gas natural empiece a bajar.
porque si no vamos a tener un consumidor europeo un poco golpeado. Igual, aunque ese consumidor europeo vaya a estar golpeado, no significa que vaya a entrar en recesión, significa nada más que van a crecer más lento. Y ya le vamos a explicar por qué no creemos que nos vaya a llevar a recesión. Y bueno, otro impacto importante que está teniendo Rusia y Ucrania sobre básicamente todo el mundo es que ellos dos son uno de los principales productores de granos, sobre todo de trigo, y el hecho de que esto esté sucediendo está haciendo que los precios de todos los granos, que son básicamente la canasta alimentaria de de todo el mundo, sobre todo los países más pobres, esté subiendo de manera bastante fuerte, lo cual, bueno, va a traer muchos problemas en algunos mercados emergentes, lo cual, bueno, obviamente es lamentable. El, el fin de semana hice un podcast con un ingeniero agrónomo y estábamos hablando, por ejemplo, cómo lugares como Egipto, el 75% de su consumo de trigo viene de Ucrania y Rusia, sabiendo que subió casi un 30% el trigo, a niveles por encima de cuando se dio la primavera árabe. Imagínense lo que puede pasar en un país como Egipto, imagínense lo que puede pasar en África, imagínense lo que puede pasar básicamente en muchos lugares en Asia y el Medio Oriente, que dependen de tener una dieta que no sea tan cara y que están viendo cómo aumenta un 30, un 40 y hasta un 50% de los principales productos que se usan en sus dietas. Y bueno, volvemos al tema. ¿Puede Rusia causar recesión en Europa? Ya les dije que probablemente ese consumidor europeo no vaya a estar tan fuerte por un tiempo. No creo que llegue a recesión. ¿Y por qué? Porque realmente Rusia más bien es más dependiente de Europa de lo que Europa es dependiente de Rusia, en general sus economías. ¿Por qué? Porque, bueno, fíjense lo grande que es las exportaciones de Rusia a Europa, ¿no? Básicamente, Alemania, uno de sus principales socios comerciales, por lo menos desde el punto de vista de exportación. Si nos vamos a ver cuánto exporta Alemania a Rusia, vamos a ver que es algo muy pequeño. Y déjame compartir mi pantalla, Eduardo, para poder mostrarle a las personas de acá directamente en la fuente eh, directamente en la fuente para que puedan ver a qué me refiero. Bueno, se debería mi pantalla, si no se ve, por favor me avisan. Se ve perfecto. Buenísimo, voy a comenzar por Alemania, que es lo que estamos hablando. Y esta es la página, es de MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Ustedes pueden entrar ahí también, data pública, si quieren revisarla. Y bueno, vamos a ver, Rusia, ¿qué tan fuerte, qué tanto de los productos alemanes va a Rusia? Fíjense que para buscarlo, ¿verdad? Es muy chiquito, aquí está. 2% del total de las exportaciones alemanas van a Rusia. O sea, es un socio comercial minúsculo para Alemania. O sea, más allá de la energía, Rusia no tiene ningún valor para los alemanes en este momento. Vamos a ver Italia, capaz, Italia tiene más. 1,6% de las exportaciones italianas van a Rusia. Fíjense que también socio comercial muy pequeño. Vamos a ver qué tal le va a Polonia, que bueno, Polonia es más cercano. Casi un 3% también. Si se cortara totalmente las exportaciones polacas a Rusia, no va a pasar nada. ¿Y qué tal Francia? Fíjense, Francia creo que es el menos expuesto, por lo menos desde el punto de vista comercial. Un 1,27%. O sea, vuelvo y repito, ¿cuál es el principal problema con lo que está pasando? Que el consumidor se va a ver afectado. ¿Significa que nos va a llevar a una recesión? Probablemente no. Y por suerte, la exposición de estos países desde el punto de vista comercial a Rusia es bastante chica, ¿no? No es una exposición tan grande como para entrar en pánico, ni mucho menos. Entonces, bueno, donde yo sí veo un poco más de nervios, que me preocupa un poco más, el hecho de que muchos bancos europeos están expuestos a Rusia. Y el sector bancario en Europa es bastante importante, obviamente. Entonces, por suerte, en 2014 con las sanciones por Crimea, mucha gente aprendió la lección de que, bueno, Rusia no es un socio comercial muy bueno a tener, sabiendo de que
toma este tipo de decisiones como invadir a su vecino. Y fíjense cómo en 2014 los bancos americanos salieron totalmente de Rusia. Hay muy poca exposición, excepto Citibank, que tiene una sede en Rusia que tardaron muchísimo en venderla y les tocó, ahora van a seguir siendo accionistas en Rusia porque nadie se las va a querer comprar. Pero bueno, con todo esto, digamos que los bancos alemanes, los bancos americanos salieron de Rusia, entonces vinieron otros bancos, los austriacos, los italianos, los franceses, y entraron a tomar esa posición que abandonaron los americanos los alemanes. Y en muchos casos, como Austria, fíjense los expuestos que están, casi un 15% de los libros de algunos bancos austriacos expuestos a Rusia, casi 9% de los libros de los bancos italianos expuestos a Rusia, casi un 4% de los libros de los bancos franceses expuestos a Rusia. Y siempre están concentrados en algunos pocos bancos, no todo el sector bancario. O sea que hay bancos como Unicredit, hay bancos como Crédit Agricole, que están tremendamente expuestos a lo que está pasando en Rusia. O sea que acá ya tenemos un efecto que puede ser más importante dependiendo de cómo esos bancos hayan mitigado su riesgo. No sabemos si hay contratos, no sabemos si están aseguradas esas deudas. Así que bueno, eso es algo que iremos viendo. Pero digamos que si a mí me dice, ¿estás preocupado por el tema del gas natural? No tanto. ¿Estás preocupado por el tema del comercio entre ambos, sí, entre Rusia y Europa? No tanto. ¿Estás preocupado por los bancos? Ahí sí hay una razón un poco más importante para preocuparse. Y vuelvo y repito, sin embargo, eh, no debería arrastrar al continente europeo a una recesión. Países como Austria, no sé, pero bueno, el resto de los europeos no creo. Y otro punto interesante es que muchos fondos de inversión, muchos fondos mutuales están expuestos a Rusia. En este fondo mutual en particular, fíjense este, Western Asset Macro, casi un 10%, un casi 9% expuesto a Rusia. Es un número bastante importante para que no puedas tradear, porque recordarán que en muchos países prohibieron tradear o hacer operaciones con activos rusos. PIMCO tiene varios fondos mutuales colocados en Rusia. Este en particular tiene 7.8% de exposición. Y fíjense, bueno, esto es algo que afecta hasta a las personas más inteligentes, porque PIMCO tiene seguramente los analistas más inteligentes del mundo. No se esperaban que sucediera esto y fíjense cómo están expuestos a Rusia. Y esto pasa en PIMCO, pasa en T. Rowe, pasa en Fidelity. O sea que esto es una situación que agarró a mucha gente desprevenida. Y bueno, ya les expliqué mi opinión económica de por qué la situación en Estados Unidos es difícil por Rusia, por la inflación, pero no debería llevarnos a una situación catastrófica, ni mucho menos. Ya les expliqué por qué la situación en Europa es un poco más preocupante, pero tampoco debería llevarnos a una situación catastrófica. Así que bueno, hay que hablar un poco de cómo la bolsa está una vez entró a esta situación geopolítica. Bueno, entramos con un ratio precio-ventas bastante elevado. Yo particularmente cuando veo un ratio precio-ventas de más de 2 me incomoda bastante porque implica de que al inversor no le están pagando o no lo están compensando de manera correcta por esas ventas que está haciendo la empresa. Así que digamos que por este ratio financiero está cara la bolsa. No solo eso, sino que nos agarró con unos analistas que estaban bastante bullish. Ya varios de ellos han empezado a hacer una baja en sus previsiones en las últimas semanas. Por ejemplo, el que me viene a la mente, Mike Wilson, él proyectaba 4.400, ya lo bajó a 4.000. En Citigroup también lo bajaron a 4.700. O sea, básicamente todos estos analistas han comenzado ya a hacer una revisión a la baja de sus estimados de la bolsa, lo cual, bueno, obviamente es preocupante porque nos dice que hay una narrativa negativa en los mercados, pero algo que tienen que saber de los analistas de Wall Street es que generalmente
la mayoría le erra a los precios. Es muy impresionante. ¿Por qué? Porque es muy difícil predecir el futuro. Así que por eso esto es más anecdótico que otra cosa, pero digamos que cuando los analistas empiezan a bajar sus estimados, es cuando al inversor minorista le empieza a dar miedo entrar a la bolsa. Y bueno, ¿qué va a pasar en la bolsa? Hasta ahora hemos tenido el cuarto peor inicio en la historia, y esto al mismo tiempo que teníamos un VIX, como decía Eduardo, el termómetro del miedo, por encima de 30. Fíjense cómo el retorno a final de año, en los otros inicios en este estilo, tuvimos unas caídas, unas subidas bastante importantes. Así que, ¿qué nos dice esto? Es contraintuitivo este inicio de año. Es muy probable que la bolsa cierre capaz con un buen retorno. Seguimos abajo, creo que un 7-8%. Fíjense que el único año de los últimos 20 años, o un poco más de 20 años, podemos decir, que cerramos en negativo fue en 2001 con la explosión de la burbuja del dot-com, y en el año 2008, que tiene más que ver con la crisis financiera, que bueno, en ese momento, digamos que todo el mundo puso en entredicho que tuviéramos un sistema financiero al día siguiente. Siempre cuento la anécdota de que Mohamed El-Arian, que es uno de los analistas más conocidos de Wall Street, llamó a su esposa y le dijo que sacara todo lo que pudiera sacar en efectivo del banco. Imagínense la preocupación que había en ese momento. Obviamente no estamos ni cerca de estar en una situación parecida. Y bueno, aquí es lo que le comentábamos del VIX. Fíjense cómo el VIX, cuando empieza a caer ese nivel de 30, vemos unos retornos increíbles los siguientes meses. 3 meses después, fíjense, un 83% de subida. 6 meses después igual. 12 meses después, 91.7% de subida. Si vemos los retornos promedio, 8.9% 3 meses después, 12.5% 6 meses después y 21.9% 12 meses después, son muy por encima de lo normal. En los últimos 80 años el mercado nos ha dado retornos anuales de entre 7 y 9% en los años positivos. Evidentemente esto es mucho más que el promedio, o sea que básicamente nos dice, ¿qué nos dice esto? Que en momentos como el actual es el mejor momento para empezar a agregar. Si no tienes todavía acciones en la bolsa, es tu momento. Si tienes poco, bueno, también es un momento de agregar un poco más. Porque generalmente cuando compras en este tipo de situaciones son los momentos donde más retorno lo tienes que tener a largo plazo. Y bueno, muchos me dicen, bueno, perfecto, quiero comenzar a colocar un poco más de dinero en la bolsa, no sé por dónde arrancar. Bueno, para los que les gusta invertir con estadísticas de su lado y con matemáticas de su lado, como soy yo, que me ayuda a dormir un poco mejor, esta lámina es la más importante porque nos dice cuáles son básicamente el ratio precio-beneficio por sector. Y aquí tenemos tanto el ratio precio-beneficio futuro como su promedio en los últimos 5 años. Entonces yo creo que es discrecional, ligeramente por encima. Bueno, habría que ver ahí. Tecnología, ligeramente por encima, no me interesa tanto. Productos básicos, ligeramente por encima. Y básicamente, para conseguir un ratio precio-beneficio no tan alto, tenemos que irnos a finanzas, tenemos que irnos a energía, tenemos que irnos a materiales, a salud, a servicios de comunicación y básicamente al Standard & Poor's como en general. Edgar, explica primero el concepto de ratio precio-beneficio para que lo puedan digerir para todos aquellos que son nuevos y de repente es un término nuevo. Bueno, el ratio precio-beneficio es literalmente el ratio entre el precio de la acción y los beneficios que esa empresa genera a los accionistas. O sea, ese ratio básicamente nos dice y nos ayuda a comparar manzanas con manzanas al momento de analizar el sector, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las estrategias más viejas del libro. ¿Por qué? Porque la gente agarramos un montón de empresas, vemos sus ratios y vemos cuánto crecen y vemos cuánto generan de flujo de caja libre y nos ayuda a entender cuáles están en una posición más interesante que las otras. En este caso particular, yo les muestro los sectores porque
es una manera de que si capaz quieren entrar a la bolsa y quieren comprar índices, no quieren tener que elegir entre acciones, bueno, compro índice, me compro el índice de finanzas, el de materiales, el de salud, SPY, que es el del Standard Poor's, y capaz el industrial de servicios básicos, y ya está, no tengo que hacer más nada. Esa es una manera de verlo y por qué me parece interesante. Y bueno, el ratio precio-beneficio general de la bolsa, fíjense que está en una situación interesante. ¿Por qué? Porque subió muy fuerte después del coronavirus. ¿Por qué? Porque la gente dijo, bueno, es una pandemia, está bien, la gente va a estar en su casa un tiempo, pero se va a recuperar rápido la economía. Bueno, al final tenemos 2 años después, recién ahora es que estamos empezando a olvidarnos de que hay una pandemia, pero lo que los analistas hicieron fue, bueno, vamos a tradear acciones, vamos a comprar acciones con unos múltiplos horrorosos, pero porque sabemos que eso va a cambiar rápido, que rápidamente la economía se va a reabrir. Entonces, eso fue lo que causó esta situación tan llamativa, ¿no? Pero bueno, actualmente, si ven, estamos ya entrando en el promedio de los últimos 10 años. O sea, ya estamos en un precio lógico de pagar por la bolsa, ya estamos en un precio donde a mí particularmente que soy más fundamentalista, no me importa pagar, ¿no? No me importa, a este precio yo puedo comprar el Standard Poor's sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tengo paciencia y porque sé que es el mejor método de inversión de los últimos 100 años y de paso sé que estamos comprándolo a un nivel que no es particularmente caro. Y bueno, esto es ya un análisis un poco para que entiendan por qué la bolsa realmente es la mejor manera de invertir. El que acá están los retornos anualizados, retornos ajustados a la inflación, y acá lo ven con una idea de si hubieran colocado $1 en los mercados hace 10 años, hace 30 años o hace 50 años, ¿cuánto sería actualmente? Y fíjense cómo, si ustedes tuvieran su dinero todo en el banco, lo que va a suceder es que la inflación va a erosionar ese capital. Ese capital no va a valer lo mismo. Entonces, por eso a mí me parece que la mejor manera de ustedes proteger sus ahorros, proteger su capital, es invertir en la bolsa. ¿Por qué? Porque ha funcionado hasta cuando consideramos la inflación. Hay pocos productos ajustados a la inflación que te dejen un 6,8% en los últimos 50 años en promedio. Realmente hay pocos. Si vemos los últimos 30, 8,3%. Si vemos los últimos 10, casi un 12%. O sea, creo que por donde uno lo vea, la mejor manera de invertir o de cuidar nuestro patrimonio es con la bolsa. Y bueno, ya que les comenté por qué estamos ante una situación interesante en la bolsa, porque tenemos todavía oportunidades de entrada, quería hablarles de los sectores que a mí particularmente me gustan para este año. Arrancamos por el sector finanzas, porque la posible subida de tasas de la Fed hace que el sector finanzas, los bancos, las aseguradoras, todo el mundo pueda cobrar un poco más. Generalmente cuando la Reserva Federal sube las tasas, los bancos suben detrás y tienen unos ingresos más interesantes. De hecho, les comenté la tasa de hipoteca, más de 4%. Esa persona, ese banco, que da su préstamo para una hipoteca, te lo está prestando a ese precio, pero está pagando hoy en día 0,25 a la Reserva Federal por esos dólares. O sea, esto es una rentabilidad muy grande para los bancos mientras la Reserva Federal sube tasas. Tienen buenas métricas financieras, ya les mostré los ratios precio-ventas, ratio precio-beneficio, es uno de los mejores sectores. Y bueno, es un sector que en algunos casos, bancos como Morgan Stanley, como Goldman Sachs, se benefician de más actividad en los mercados. ¿Por qué? Porque tienen una división de manejo patrimonial que en momentos como el actual, que todo el mundo quiere ver qué hace con su dinero para que no se lo coma la inflación, cobra comisiones como loco, cobra comisiones mejor que en cualquier momento en la historia. El otro interesante es consumo básico. ¿Por qué? Porque tiene mayor poder de subir precios. Si ustedes la Coca-Cola se lo aumentan 10 centavos, seguramente la van a seguir pagando. No creo que se vayan a cambiar de producto por 10 centavos. Y para ello significa un cambio importante en sus ventas. La economía debería mantenerse estable, o sea que no vamos a ver, por ejemplo, lo que pasa a veces en recesión, de que la gente cambia marcas, se va a marcas más baratas.
trata de reducir el uso de algunos productos. Eso no debería suceder. Y bueno, son sectores que en general están bastante automatizados y tienen una fuerza laboral que tiende a tener poca rotación, o sea que no van a tener mayor problema en conseguir empleados, que es lo que está pasando en muchos otros sectores. Ya volvemos con la presentación. Bueno, seguimos con la siguiente, que es salud. Rentas seguras que tienen 40 años subiendo la inflación en salud en los Estados Unidos. Creo que alguien comentó algo en el chat sobre eso. Medicina es una barbaridad lo que aumentó. Es verdad, en momentos como el actual, por alguna razón, es cuando más hay inflación en la salud. Y en los últimos 40 años, la inflación en el sector salud ha sido más o menos un 4 y un 5%. O sea que cuando no había inflación en Estados Unidos, ya había inflación en el sector salud. O sea que es un sector que constantemente produce más dinero, tiene métricas financieras excelentes y es indiferente a los ciclos económicos. ¿Por qué? Porque indiferentemente si hay recesión o no, es muy probable de que si yo me siento mal, vaya a ir al médico. Y si yo tengo que hacer algún procedimiento, me lo va a tener que hacer igual. Así que es algo que generalmente le va bien. Y bueno, ya les dije por sectores lo que a mí más me gustaban. Ahora, si nos enfocamos en compras oportunistas, aprovechando tesis de inversión un poco más cortoplacistas y un poco más riesgosas, pero bueno, entre comillas. Reapertura económica, Disney, una empresa impresionante. Yo cada vez que leo de Disney me emociono más y tengo que controlarme de no seguir comprando porque me encanta. Disney es una empresa increíble. ¿Por qué? Porque gana por el lado de Disney Plus, gana con los canales de televisión, gana con sus estudios, gana con sus parques, con sus cruceros. O sea, es una empresa que tiene una moneda en cada sector, básicamente. Es una cosa impresionante lo que ha hecho Disney con su negocio. Y verla al precio actual me dice que es un regalo para el que tenga paciencia. Sobre todo si ellos están ya dijeron que cuando las finanzas lo avalen, ellos van a volver a colocar un dividendo. Otro sector Jets, este es el ETF o el índice de las aerolíneas. Una razón por la que me gusta es porque le comenté a Eduardo, de hecho, que esta semana, a pesar de que no hay mucho sucediendo en Estados Unidos, no es que haya unas vacaciones especiales más allá del Spring Break, ¿no? Pero no es que sea Acción de Gracias, no es que sea Navidad. Estamos viendo una de las mayores subidas en el número de pasajeros que pasan por los puntos de TSA, de la seguridad de los aeropuertos. De hecho, esta semana, el martes me parece, tuvimos el mayor flujo, el segundo mayor flujo de pasajeros por los aeropuertos desde que inició la pandemia. Y el primero había sido en Acción de Gracias, que bueno, es la fecha que más viajan los americanos. O sea, básicamente nos dice que la gente se olvidó de la pandemia, la gente quiere viajar, la gente está lista para volver a la normalidad. Y ya lo estamos viendo con los pasajes y con la actividad que estamos viendo en el sector aerolíneas. Para dividendos tenemos Hércules Capital. Esta es una empresa que básicamente hace préstamos a empresas en el sector tecnológico. Esta es una empresa de California, básicamente está en Palo Alto, está en toda esta zona haciendo préstamos usando acciones como colateral. O sea, para ellos es buenísimo porque es un interés altísimo y donde si esa empresa que no te puede pagar termina saliendo a bolsa, el retorno es muchísimo mejor. O sea, que es una empresa que te paga no solo un 11% sobre tu capital, sino que de paso sube en la bolsa porque todas esas acciones que tienen en sus libros no paran de subir. Las fans, que son Facebook, Amazon, Apple, Google y Microsoft. Aquí faltaría Netflix. Pero bueno, las fans, que son las tecnológicas más grandes, generalmente son las que tienen mejor rendimiento financiero. Facebook, Amazon, Apple, si uno ve cuánto crecen al año, todas estas empresas es algo impresionante para el tamaño que tienen. Hay que recordar que
Apple y Microsoft son empresas que estuvieron, que no sé si regresaron ya, pero estuvieron a más de $1 billón o un trillion en inglés. O sea, son empresas que a pesar de los gigantes que son, siguen creciendo 20-30% al año en muchos casos, y de paso con unos ratios financieros, de ratio precio-beneficio, por ejemplo, que siguen siendo muy por debajo del resto de la industria. O sea, en otras palabras, son acciones, son empresas que no pueden faltar en tu portafolio. Siempre hay que tener algún afán. Energía, bueno, a mí me gusta Chevron, pero también tienen Exxon, tienen Shell, así que tienen otras opciones. A mí particularmente me gusta más Chevron porque tiene menos exposición al exterior, sobre todo a Rusia. Pero bueno, ya sé que me van a decir, bueno, pero ya subí un montón de energía, sí, pero acá la idea es que tengas un portafolio diversificado y tú no sabes si esto puede continuar más tiempo. Y una manera de protegerte, en caso de que ese sea el caso, es que compres Chevron, muy fácil. Procesamiento de pago, Mastercard y Visa, ¿por qué? Porque con la reapertura, esta parte de la reapertura, Visa, por ejemplo, que se usa más para gente que hace turismo, que sale de los Estados Unidos, es una de las que se debería ver beneficiada. No solo eso, con la inflación, estábamos hablando temprano de que debería haber un mayor volumen de procesamiento de pago. ¿Por qué? Porque si los precios suben y yo sigo comprando exactamente lo mismo, Mastercard y Visa se van a ver beneficiados. ¿Por qué? Porque la gente va a procesar más dinero y ellos cobran un porcentaje de ese dinero procesado. O sea, que ellos con la inflación van a tener una actividad más grande, más alta. Otro interesante son los futuros del Bitcoin. Yo particularmente soy anticripto, pero tengo que estar de acuerdo con que hasta ahora la historia del Bitcoin ha funcionado, y parte de diversificarse es que aunque tú no creas en la tesis, hay que ver los resultados. Y bueno, siempre es bueno tener un porcentaje, aunque sea pequeño, en criptomonedas. Yo en mi portafolio tengo un 1%, por darles un ejemplo. Es una cantidad que es lo suficientemente pequeña como para que no tengan que observarla demasiado. Así que es una de las razones por las que la tengo. Bueno, y por último, índices. Tenemos ahí el Dow Jones y el Standard & Poor's. No les coloco el Nasdaq porque a mí en este momento, con la Reserva Federal subiendo tasas de interés, sabemos que los que más pueden caer son los que tienen múltiplos más altos, y ahí están todos en el Nasdaq. Así que por eso me parece que es un año para estar en Dow Jones y Standard & Poor's. Bueno, compras de valor, para el que quiera ser un poquito menos oportunista y más comprar cosas a largo plazo que no vaya a vender por mucho tiempo. Banca otra vez, JP Morgan, Bank of America. ¿Por qué? Porque aquí te benefician dos cosas. De la banca comercial, básicamente banca de préstamos, banca de tarjetas de crédito, cuentas. JP Morgan, le dicen la LeBron James de la banca. ¿Por qué? Porque defiende y ataca muy bien. Y acá tenemos a un banco que no solo tiene banca comercial, sino que también tiene banca de inversión. Y digamos que es un porcentaje más grande que la banca comercial. Así que es una manera de diversificarnos entre banca comercial y banca de inversión. En consumo básico, Procter & Gamble y Colgate son acciones que nos parecen interesantes por eso mismo, por esa facilidad para poder subir costos o reducir contenido en los empaques. Son empresas como Procter & Gamble y Colgate son las que tienen ese tipo de poder. Coca-Cola también es otra que no agregamos acá, pero es básicamente la misma lógica. Por último, Eli Lilly y Johnson & Johnson. Elegimos estas dos porque son las que, digamos, tienen un poco menos de volatilidad de vacunas. Johnson & Johnson sé que ya tiene su vacuna COVID, pero sabemos que no ha sido la más exitosa en ventas y están enfocados en sus otras divisiones. Y por último, servicio básico, que es básicamente agua, electricidad, son, digamos, inversiones que nos ayudan a tener dividendos constantes en nuestras cuentas. Y bueno, ya le paso la palabra a Eduardo. Bueno, son las 7 en punto, Edgar, excelente. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta sesión. La idea es justamente en estos momentos de pánico, en estos momentos de crisis, tratar de abrirles un abanico de ideas que los pueda ayudar a invertir con un poco más de fundamento, con un poco más de confianza, con convicción de
que este miedo, esta fractura que vino a la bolsa, es una invitación para comprar. Y bueno, el que le gustó este tipo de información, el que realmente quiere seguir aprendiendo, bueno, nos puede contactar directamente. Tenemos diferentes planes, podemos trabajar con la parte de información, donde van a tener acceso a este tipo de data frecuentemente. Todo el tiempo estamos tratando de estar un paso adelante del mercado para que nuestra audiencia esté siempre 2 o 3 pasos adelante de la bolsa para justamente comprar los sectores correctos y evitar, como decía Edgar, el Nasdaq, que ahorita está rebotando, pero cuando suben las tasas no es el mejor sector a comprar. Jennifer les va a colocar el teléfono y el email por el chat. Okay, el que quiera contactar por WhatsApp directamente, le puede escribir a Jennifer informalmente, preguntar de qué se trata, cuáles son los costos, etc. Y el que quiera también administrar capitales con nosotros también es algo que está sobre la mesa. Bueno, gracias a todos por su tiempo. La verdad que nos encanta la oportunidad de brindarle herramientas a todos los inversores latinoamericanos que quieren saber cómo manejar sus inversiones, quieren manejarlas ellos o quieren delegarlas a un tercero. Es bueno siempre saber con quién estás trabajando, de qué se trata y sobre todo dormir tranquilo. Mucha gente la pasa mal y aquí la data nos estuvo diciendo a lo largo de toda esta invasión y todo el ruido del mercado, compra con confianza. ¿Que fue placentero? No fue placentero. Mi cartera cayó, la cartera de Edgar cayó y la cartera de los clientes cayó. Pero ahorita con este rebote estamos todos con sonrisa de oreja a oreja, que compramos en la caída, que al principio parecía que estábamos locos y ahorita el mercado, como quien dice, nos está dando la razón. Bueno, espero que hayan disfrutado. Aquí nos están dando feedback positivo por el chat. Muchas gracias a todos por los comentarios. Daniel dice excelente, gracias a ustedes. Raquel dice los aplaudo. Magistral presentación. Bueno, de eso se trata. Y lo vamos a repetir. Creo que este año va a ser un año turbulento, con lo cual de repente lo vamos a hacer cada 2 semanas, cada 3 semanas. Los que quieran estar en la lista cuando hagamos la próxima presentación, mándenle un WhatsApp a Jennifer para que los incluya y así van a estar siempre atentos a la próxima presentación. Feliz noche para todos. Edgar, muchas gracias por la presentación. Y bueno, ya saben que el que madruga, la bolsa lo ayuda.